Segunda de Corintios capítulo 4, versos 13, 14 y 16. Dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero el apóstol Pablo, antes de dar este concepto, donde está hablando que tenemos el mismo espíritu de fe, dice, y creímos, por lo cual hablamos. Desde el verso 7, él habla de algo poderoso y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 13, pero teniendo, que es lo que leímos al principio, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él, antes de decir no creí, por lo cual hablé, él está diciendo qué es lo que nosotros portamos. Tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? El vaso de barro somos nosotros. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? La conozco a esa. Me pidió la Biblia prestada, todavía no me la devolvió, así que yo hoy no puedo predicar, que venga a predicar ella. Y encima se siente y me hace burlar. ¿Puede creer usted? Entonces, ese tesoro que tenemos es la presencia de Cristo dentro nuestro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y da una descripción de la situación. Y dice, estamos en situaciones difíciles. Estamos atribulados, dice, pero no angustiados. Es decir, hay situaciones duras, hay situaciones difíciles. Pero en medio de esas situaciones duras, la fe habla. La fe no es muda. ¿Vieron ustedes que hay gente que dice, yo tengo una fe ciega? No existe la fe ciega. Porque si es ciega, no ve nada, no ocurre nada. Entonces dice, estamos atribulados, mas no angustiados. Hay situaciones, estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Entonces luego sí reafirma, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Creemos también todos, dice, por lo cual también hablamos. El sábado pasado, el pastor Rodrigo hablaba sobre el libro de Marcos, capítulo 11, verso 22-23. Y Jesús venía, yo lo ubico en la escena, Jesús venía porque estaba la fiesta de Jerusalén, venía y cruza a tomar un fruto de la higuera, ¿se acuerda? Y se arrima y no hay fruto. Entonces Jesús declara una palabra, creí, por lo cual hablé, y dice, nunca más nadie coma de esta fruto. Al otro día, cuando cruzan, Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste, se te cayó, la higuera que maldijiste
No, está seca. Entonces ahí Jesús le dice, tened fe en Dios. Hay una confusión acá. En el original, escuche, es en el original, dice, tened la fe de Dios. No es que yo soy Dios, sino dice, tened la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios habla. Por eso Génesis 1 está la declaración de todo lo que él iba a hacer, y Génesis 2 es donde se hizo materia todo lo que Dios había hablado. Entonces, por eso Jesús le dice a los discípulos, tened la fe de Dios. Se te tiene que destrabar en tu corazón que tenés poder al hablar. El libro de Proverbios dice, en tu boca he puesto el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú amas, de eso te alimentarás. Entonces, por eso el apóstol dice, creí por lo cual hablé. Por eso Jesús dice, tengan la fe de Dios. Y lo vemos claro, Génesis 1, estaba todo desordenado y vacío. Esto lo hemos dicho un montón de veces, lo seguimos recalcando, seguimos sosteniendo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo fundamento. Entonces, y el Espíritu de Dios se incubaba vida, hasta que dijo Dios, hasta que dijo Dios, hasta que dijo Dios, hasta que Dios no declaró, no se separó las tinieblas de la luz, hasta que Dios no habló. Dios, por eso es la fe de Dios, hasta que Dios no habló, no fue. Hasta que Jesús no habló sobre la higuera, no se produjo que la higuera se seque. Entonces, la fe habla. Lo que pasa es que nuestra forma de hablar está acostumbrada. Nosotros tenemos, y escuche esto, yo no sé si usted se debe acordar que hace un tiempito, no me acuerdo cuánto, que traje una jarra, traje 2 jarras, y una con agua y otra que tenía jugo, que estaba de color. Porque una cosa es la mentalidad y otra cosa es los pensamientos. Si nosotros tenemos una mentalidad negativa, y tenemos que reconocer esto, amados de mi corazón, que tenemos una mentalidad negativa, que somos negativos, Hasta que no reconozcamos que tenemos una mentalidad negativa, nosotros muchas cosas no las vamos a poder ver. Entonces, si yo tengo una jarra con agua y yo meto un vaso dentro de la jarra con agua y el agua está limpia, yo voy a sacar agua limpia. Ahora, si yo no voy a sacar agua sucia de una jarra que tiene agua limpia, entonces el pensamiento se genera por medio de la mentalidad que yo tengo. Por eso yo necesito leer la Escritura, conocer la Escritura para poder, escuche, una fábrica para poder hacer cintos necesita la materia prima, necesita cuero, necesita hebilla, necesita máquinas, necesita pegamento, porque si no tiene la materia prima, no puede hacer un cinto. La materia prima del Espíritu Santo de Dios, para que mi mentalidad deje de ser esa mentalidad negativa. Escuche esto, la mentalidad negativa viene por causa del pecado original, de la naturaleza pecaminosa que heredamos. No es que usted sea más malo, que yo sea más mala, por eso tengo una mente negativa. No, porque es una herencia. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, yo tengo que trabajar para que esta mentalidad sea transformada. ¿Y cómo se va a ser transformada? Por medio de la materia prima. Por eso yo tengo que meterle materia prima, porque el Espíritu Santo de Dios no puede construir una vida de fe si no tiene materia prima. Y la materia prima hay que obtenerla, hay que comprarla. ¿Cómo la compro? Con la lectura de la palabra. Entonces, por eso Jesús dijo, tened la fe de Dios. Fe opera milagros. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y el que se acerca a Él tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, pero nuestra mentalidad es negativa y lo peor es que no trabajamos para transformarla. ¿Por qué no trabajamos para transformarla? Porque no lo reconocemos. Pero estamos en un tiempo donde el Espíritu de Dios quiere llevarnos y trasladarnos de un lugar a otro, a una nueva dimensión. Por eso, ahí en Marcos 11:22, cuando Jesús le dice, tened la fe de Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, la fe habla, 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 la fe tiene una voz, la fe tiene una voz, la fe tiene una declaración, la fe tiene una verdad, la fe es la que produce las cosas que no son como si fuesen. Por eso Jesús después dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir. Wow. Que los tiempos sean difíciles no significa que a mí me vaya mal. Que los tiempos sean difíciles no significa que a mí me vaya mal. Porque los tiempos, siempre hubo tiempos difíciles. Porque siempre la historia estuvo marcada por hombres y mujeres. Estuvo marcada por hombres y mujeres que se atrevieron a tener la fe en Dios, se atrevieron a trabajar en la mentalidad para poder producir pensamientos nuevos, pensamientos del Espíritu. Nosotros no somos los que éramos antes, somos nueva creación, tenemos una nueva naturaleza, tenemos un ADN, tenemos una genética dentro nuestro, tenemos un potencial dentro nuestro que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos unió a Cristo y un espíritu somos con Él. La fe tiene una voz y nosotros somos los responsables de expresarla. La fe no habla por sí solo. Por eso cuando Dios estaba creando, dice, y Él dijo, y Él dijo, y Él dijo. Dios nos creó para que nosotros seamos su representante aquí. Entonces ahora Dios no va a venir a decir, porque ya lo dijo todo lo que tenía que decir. La Escritura dice, en la antigüedad Dios habló de muchas maneras. Habló por medio de profetas, habló por medio de patriarcas, habló por medio de símbolos, habló de distintas maneras. Pero hoy habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros somos los responsables de expresar esa fe. La fe está buscando una boca que hable. La fe está buscando una boca. Escúcheme, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestra familia que aún no ha llegado a los pies de Cristo? Y oramos, sí, pero oramos sin creer, oramos sin activar esa fe. Los seguimos viendo tan alejados de Dios como siempre. Y cada vez que los vemos, oh Santo Espíritu de Dios, y cada vez que los vemos, estamos recriminando y mirándole todos los defectos y todas las debilidades que tienen, en vez de verlos salvos, en vez de verlos ya que ellos se reconcilian con Cristo. La fe habla, la fe necesita una voz y esa voz es nuestra voz. Todo depende de nosotros, todo depende de lo que nuestro corazón está lleno. Por eso el apóstol dice, la leve tribulación momentánea. No podemos estar en silencio. Hoy estaba hablando con G y no me acuerdo de qué fue lo que le estaba diciendo, el asunto que le digo, me muero o algo así. Uy. ¿Se da cuenta? Como la mentalidad negativa, ¿cómo me voy a morir si tengo a Cristo? Paso de un estado a otro, pero no muero. Entonces, ¿cómo produce? Entonces tenemos que prestarle más atención a lo que hablamos. Uy, mira cómo está mi hijo, cómo está mi hija. Y sí, viste, es un desastre. Y sí, yo ya te dije. ¿Dónde está la palabra de fe? Si nosotros no cambiamos la atmósfera en nuestros hogares, en nuestra familia,
en nuestros trabajos. Somos nosotros la voz de Dios aquí en la tierra. No, este nunca va a llegar, esta nunca se va a transformar, este nunca va a ser transformado. ¿Cuánto de nosotros cuando estamos orando y oramos por nuestra familia ya vemos a nuestros seres queridos que se han encontrado con Cristo? ¿Cuántos los vemos transformados? La fe habla, la fe habla, la fe habla, la fe habla. ¿Cuántas veces al día yo comienzo a declarar con mi boca, mi hijo, mi esposo, mi tía, mi madre, mi padre, ellos se unen a Cristo y con Cristo son una nueva creación? ¿Cuántos estamos declarando? Está bien, ¿qué quieres, Rebe? Que ande por la calle hablando como loco. Anda por la calle hablando como loco, pero también tu mente tiene que ser renovada y se renueva por el poder de la palabra. Y escuche esto que es una verdad. La Biblia no dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque eso fue una palabra específica que para un hombre específico, para el carcelero. Y si usted lee con atención en los Hechos capítulo 16, cuando estaban alabando a Dios, Pablo y Sila, y las cadenas cayeron, y entonces vino el carcelero y dice que agarró la espada para matarse, y Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Entonces él dice que lo llevó a la casa. El carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice, pero todos los de la casa oyeron el mensaje y se convirtieron y se bautizaron. Sino que omitimos eso. No, yo creo en el Señor Jesucristo y toda mi casa va a ser salva. No dice eso la Biblia. Si su familia y mi familia no aguánteme, que estoy peleando, no escuchan el mensaje y se arrepienten, ellos no van a conocer a Cristo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, 16, Hechos 16, 31. No sé si pueden, ¿se puede? ¿Sí? Ok. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Dónde dice que si vos crees vas a ser salvo, tu casa va a ser salva por lo que vos crees? Dice que ellos escucharon. Pero nuestra mentalidad negativa es, hablemosle de Cristo a nuestra familia. No me van a escuchar. No quiere saber nada. Tenemos reuniones especiales. Vamos a invitarlo. No quieren venir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ellos o yo? Ya estás declarando y haciendo estás formando en el mundo espiritual lo que va a pasar. No quiere saber nada. No. Fíjese que la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Yo me uno a Cristo, un espíritu soy con él. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu, significa que el fruto es del Espíritu, fruto es carácter, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es fe. El fruto del Espíritu es fe. Pero también
Dice en el libro de 2 Corintios capítulo 12, del verso 4 en adelante, dice que los dones, el carisma del Espíritu Santo está dentro nuestro, que es discernimiento, ciencia, sabiduría y fe. Milagros, sanidades, lengua, interpretación de lengua y palabra profética. Significa que 2 veces y 2 acciones del Espíritu habla la Biblia sobre fe. Habla sobre el fruto y habla sobre dones. Se va corriendo por la cámara. Me quedo acá, tranquilo. Habla sobre fruto y habla sobre cuál es la diferencia entre el fruto, entre una fe, entre la fe del fruto y la fe del don. La diferencia es que cuando habla del fruto, está hablando del original pistis, que significa fe y significa fidelidad. Mi fidelidad a Dios. Esa es la gran diferencia. El don del Espíritu es el que produce el milagro. Por eso dice discernimiento, ciencia, sabiduría, fe. Milagros está dividido en 3 partes. Discernimientos, sabiduría y ciencia. Fe, milagros y sanidades. Lengua, interpretación de lengua y palabra profética. Entonces, esa es la diferencia. Fe de fruto del Espíritu habla de mi fidelidad hacia Dios. Wow. Habla de mi confianza, de mi seguridad a Dios. La fidelidad hacia Dios va más allá de estar cuando Dios me necesita. Ser fiel a Dios implica tener un grado de compromiso y lealtad que desafía el razonamiento humano. Compromiso y lealtad. Creer en Dios no es difícil, pero sí requiere fe. Por eso Hebreos lo define bien claramente en el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por eso habla que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque él creyó lo que Dios le había hablado. No dudó por incredulidad, sino que se mantuvo en la esperanza de que fiel es el que le había dicho y fiel es el que le prometió y fiel es el que lo hará. Fe es un camino de vida. Por fe andamos y no por vista. La fe guarda tu corazón de no desmayar, porque la fe habla. ¿Cuándo guarda tu corazón de no desmayar? Cuando habla. Cuando la fe habla, guarda el corazón para no desmayar. Muchas veces nosotros confundimos fe con deseo. Deseo es nada, es igual que nada. Yo deseo ser transformado. Yo deseo prosperar. Yo deseo tener mi microemprendimiento. Yo deseo que mis hijos conozcan a Cristo. Yo deseo tener mi casa propia. Yo deseo, pero deseo es lo mismo que nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe mueve la mano de Dios. En primer lugar, entonces, la fe habla. La fe guarda tu corazón de no desmayar en medio de la crisis y la fe habla. Habían sido llevados cautivos parte de los jóvenes a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dice la Biblia, que el Nabucodonosor hizo una estatua y en esa estatua dice que mientras sonaba la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y el salterio, todo el mundo tenía que adorar la estatua. Pero resulta que estos hombres no lo hicieron.
vinieron los gobernadores, los sátrapas y los que estaban al lado de Nabucodonosor y le dijeron, estos 3 muchachos no quieren adorar la estatua. Entonces dice que se enfureció el corazón de Nabucodonosor y los llamó y les dijo, ¿es verdad que ustedes no adoran a la estatua? Y él les dijo, ellos le dijeron, sí, es verdad. La fe habla y la fe sostiene la declaración. Ellos le dijeron, él le dijo, voy a probar otra vez y voy a hacer sonar los tambores, el tamboril, la flauta, para que ustedes adoren. Y ellos le dijeron, no es necesario que lo hagas, ya está determinado. Ya está, la fe que hay en mi corazón de quien me sostiene es la que habla y yo voy a sostener mi convicción. Yo de aquí no me muevo, pero hay un horno que está haciendo caliente, escúcheme, es la forma de sostener. La fe habla, pero la fe sostiene lo que dice, por más que estemos, porque por lo general, cuando nosotros activamos una palabra de fe, se activa automáticamente el tiempo donde la fe es probada, donde en vez de ver las situaciones, las ves completamente peor, las ves cada vez peor. Si era problema de matrimonio, bueno, parece que ya todo se quiebra. Si era problema con los hijos, parece que están más lejos de Cristo que antes. Si era problema financiero, parece que las deudas, para allá para arriba. Entonces, en ese momento es donde yo tengo que mantener, sostener, porque la fe habla, pero la fe sostiene en medio de la crisis. La fe sostiene en medio de cuando todo parece que va mal. La fe sostiene para que no desmaye tu corazón. Debe permanecer la palabra en tu corazón. Por eso el libro de Hebreos dice, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Sostener la fe. Sostener la fe. No es necesario, le dijeron ellos, que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si en caso que no nos libre, tranquilo, igualmente Él sabrá que por qué no nos libra, pasamos directo a su presencia. Pero nosotros no nos movemos de la convicción que tenemos. ¿Cuánto estás sosteniendo tu boca? ¿Cuánto estás perseverando en la declaración de tu corazón? ¿Cuánto estás generando pensamientos nuevos? ¿Cuánto estamos trabajando para que la mentalidad sea removida en una mentalidad de Cristo, en una mentalidad que tiene el signo de la cruz, que es más? El signo de la cruz, que es más, porque siempre nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y la fe que guarda tu corazón para no desmayar, la fe que habla y la fe que sostiene la declaración es la fe que manifiesta resultados. La fe guardó el corazón de estos hombres. La fe hizo que, aunque vieron que el horno había sido calentado 7 veces más, pero ellos vieron el resultado de lo que su fe había hablado, de lo que su fe estaba sosteniendo, y ellos comenzaron a ver el resultado. Dice, usted lo sabe muy bien, dice que los hombres grandotes que fueron a tirarlo, dice que fueron absorbidos por el fuego y fueron automáticamente muertos. Pero estos hombres que sostuvieron la palabra, estos hombres que no estaban creyendo en su fuerza ni en su capacidad, estos hombres que estaban viendo a Dios, se sostenían como viendo al invisible. Estos hombres que sabían que Dios era su protección, que la convicción que había en sus corazones, que no los iba a dejar ni los iba a abandonar, que Dios es poderoso en él para poder sostenerle y librarlos de la situación. Y si tenemos que entrar, entraremos. Y entraron con su convicción, entraron. Mire, yo no escucho su voz, pero me imagino que ellos habrán entrado cantando y declarando. No tenemos necesidad de convencer a nadie. Esta es nuestra convicción, esta es nuestra fe. El Dios al que servimos, el Dios al cual alabamos, el Dios al cual ministramos, ese es el Dios que nos va
que nos va a sostener y nos va a librar en esta situación. La fidelidad y el compromiso que estos hombres tenían en Dios fue lo que los mantuvo y vieron los resultados extraordinarios. Es el mismo Dios que te quiere provocar en esta noche para que tú hables con fe, para que tú sostengas la fe y para que tú veas resultados. Tu familia rendida a los pies de Cristo, tus finanzas, tu negocio, comienza a verlo, comienza a divisarlo, comienza a proclamarlo, comienza a declararlo. Estos son los mejores tiempos para tu vida. Tiempo de crisis es para la Argentina, pero para los que se atreven a creer, para los que se atreven a dejar guardar su corazón por la palabra de fe, por la palabra de esperanza y sostener esa fe por medio de la declaración, entonces ven resultados extraordinarios. Aleluya. Situaciones extremas, fe arriesgada. Toda situación extrema produce una fe arriesgada. La fe te lleva a arriesgarte. La fe te lleva a caminar sobre la cornisa. No hay hombre o mujer de fe que no tenga que enfrentarse a una cornisa. Hay situaciones extremas que vivimos, pero en esa situación extrema es donde la fe es arriesgada. Escuche esto, que estés callado no significa que estés en silencio. Que estés callado no significa que estés en silencio. Porque los pensamientos hablan dentro nuestro. Y si los pensamientos hablan dentro nuestro, ¿qué voz tienen nuestros pensamientos? ¿De fe o negativos? Que estés en silencio no significa que estés callado. Mi forma de pensar juega un papel importantísimo en lo que es la determinación de la fe. Tenemos la capacidad en Dios de pensar. Somos responsables de los pensamientos que generamos. Tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que poner materia prima para que el Espíritu Santo pueda tener y pueda crear los resultados que estamos esperando. El Espíritu no puede generar pensamientos nuevos si no tiene esa materia prima. Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos naturales. Siempre los filisteos fueron unos enemigos sanguinarios delante del pueblo de Israel. Continuamente estaban con gran batalla y en este tiempo no era diferente. Cuando habían juntado todo el ejército y habían rodeado al pueblo de Israel y se habían juntado en el campo de batalla. Saúl era el rey y cada día se enfrentaban, por 40 días estaban ahí, ninguno de los dos salía a la batalla. Pero dice la Biblia que había un hombre, Isaí, que tenía varios hijos, pero los 3 hijos mayores habían ido a la batalla. Entonces le dice a su hijo menor, a David, que vaya a ver a sus hermanos, que vaya a traer noticia a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando David llega, justo en ese momento, se preparan para enfrentarse el ejército. En medio de ese enfrentamiento sale el paladín, usted sabe, y comienza a provocarlos. Y les dice, mandame un hombre, le dice al rey Saúl, mandame un hombre para que esté peleando conmigo. Y si ustedes me ganan, si tu hombre me gana, yo voy a servir, nosotros vamos a servir. Y si yo venzo a tu hombre, ustedes van a quedar como mis siervos.
En ese momento en que David estaba hablando con los hermanos, viéndolo, trayéndole las cosas que el padre le había enviado, dice que sale justo Goliat. Y le dice, comienza a provocar. Dice, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Me parece que ese lo mandaron de los Países Bajos, porque medía 2,90 m. Y la armadura que tenía pesaba 50 kilos. Era de los gigantes. David era chiquitito, menudito, y ahí estaba. David dijo, pero escucha esto. El corazón de David se enardeció. El corazón de David se enardeció. ¿Sabe qué por qué? Porque provocaron a su Dios. ¿Se enardece nuestro corazón cuando la gente provoca a nuestro Dios? ¿Arde nuestro corazón? El corazón de David ardió y preguntó, ¿cuál es la recompensa? Le dijeron, ¿cuál era la recompensa? El hermano mayor se enojó, pero él lo dejó hablando. ¿Por qué? Porque el hermano mayor estaba hablando desde un corazón envidioso y celoso. No estaba hablando una palabra de fe. Escuche esto. Y era el hermano. David necesitaba tener su corazón intacto, sus oídos bien abiertos a la palabra de fe y esperanza, escuchar a Dios. Pero muchas veces estamos rodeados de gente que ensucia nuestros oídos. Y Rebe, pero vivimos en el mundo y trabajamos. No le estoy hablando de eso. Estoy hablando de las amistades y aún parentela que elegimos estar. Es muy diferente. Enardecido su corazón, él dice, yo voy a pelear con este hombre. Se entera el rey que había un muchacho que iba a hacerle frente a este paladín. Lo manda a llamar, cuando lo ve se decepciona. Y se puso muy flaquito, muy chiquito. Este es un experimentado, es un hombre de guerra. Y mira, 2,90 m mide, mira la armadura que tiene 50 kilos pesa. ¿Vos estás loco? Donde te sopla, te destruye. Pero la fe habla. La fe habla. Entonces David le dice, un momento, yo conozco quién sostiene mi fe. Mi fe habla y yo sostengo la palabra de fe que está en mi corazón. Yo he estado en el campo donde nadie me defendía, siendo así como soy, cuidando las ovejas de mi padre. Pero una palabra de fe es lo que ha sostenido mi vida. Vinieron osos, vinieron leones a robar lo que nos pertenecía. Vinieron osos y leones a robar lo que nos pertenecía. ¿Cuánto nos están robando la fuerza de las tinieblas? Vienen continuamente a robar. Jesús dijo, el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y nos quedamos los brazos cruzados. Nos están robando, nos están saqueando, están entrando a nuestra casa, están sentados dentro de nuestras casas las fuerzas espirituales de la maldad. Y nosotros estamos tranquilos sentados en la mesa juntamente con la fuerza de la maldad. Él dijo, vienen los leones, vienen los osos, pero yo no me quedo con los brazos cruzados, porque ardía el corazón de este hombre y
le dice, y cuando venían yo los agarraba y con mis manos los desgarraba. Yo no tengo espada, yo no tengo ningún arma, tengo mis manos, tengo el poder de Dios dentro de mí. Y así como Dios me sostuvo, así como yo estoy declarando la palabra, así también en este día yo sé y yo sigo sosteniendo la palabra y voy a ver resultado. Yo voy a pelear con él. El rey le puso una armadura que no era la de él. David probó y le dijo, no, vamos a la manera de Dios, no a tu manera. Vamos a la manera de Dios. Y toma, usted sabe, las 5 piedras, el arma que estaba acostumbrado a usar, y se para en la línea de batalla. Fíjese, cuando Goliat lo ve, comienza a declararle palabras. Pero David sostenía la fe. La fe habla. La fe habla y sostiene la palabra. ¿Qué vienes a mí?, le dijo. ¿Qué te crees, que soy un perro? Y David se para y sostiene la palabra. Lo mismo que había dicho antes de entrar a la batalla. Le dijo, tú vienes a mí con palo, espada y jabalina, armas naturales, armas carnales. Amado, no podemos ver milagros de Dios, no podemos ver hogares restaurados, no podemos ver cuerpos sanados, no podemos ver las almas llegar a Cristo si nosotros no hablamos la palabra. Dios necesita nuestras vidas para que hablemos. Dios necesita que nosotros sostengamos la palabra. Dios necesita manifestar los resultados. Tú vienes a mí, no es con las armas naturales, no es con las armas naturales, no es con la astucia, no es con la astucia, no es con mi estrategia, es con la estrategia de Dios. A Dios le plació que prediquemos la locura de la predicación del evangelio del reino, incluirnos a los hombres. Entonces dice, tú vienes a mí con estas armas naturales, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te venceré. Y él declaró, le dijo, no solo te venceré, sino que te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Y hoy se conocerá que hay Dios en Israel. Él habló porque la fe tiene voz. Él sostuvo la palabra, sostuvo la declaración, aún en el momento en que venía ese paladín en contra de él. Y vio los resultados por el cual estaba sosteniendo la palabra. Y dice que él corrió, le tira la piedra y cae incrustada. Y cuando cae incrustada, él pega el salto sobre el cuerpo. La fe produjo el resultado que él habló. La fe produce el resultado, pero debemos sostener la palabra. Debemos sostener la palabra. Fe mueve la mano de Dios. Tened la fe de Dios. La fe de Dios declara. La fe de Dios crea en el mundo espiritual. La fe de Dios activa lo que tu fuerza no pueden activar, lo que tu astucia no puede activar. Lo activa el poder de la fe en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces hay poder en tu boca, hay poder en tu lengua, hay poder en la declaración, pero sostén la palabra, 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 sostén la palabra y podrás ver los resultados. Sostén la palabra. ¿Qué es lo que tu corazón está anhelando? ¿Qué es lo que tu corazón está esperando por tanto tiempo? Vamos, declara, porque la fe tiene voz. La fe no es muda, la fe tiene voz. Y Dios no puede crear, Dios no puede salvar, Dios no puede sanar, Dios no puede liberar si tú y yo no hablamos. Vamos, declara, sostiene y manifiesta los resultados poderosos en Dios. Oh, porque situaciones extremas hace que tu fe sea arriesgada.
Él se arriesgó. Él dijo, bueno, si tengo, aquí estoy. Pero él tenía la certeza de que el paladín no lo iba a matar, porque la palabra lo estaba sosteniendo y la palabra es Cristo. Su fe estaba sostenida y fundamentada en el poder del nombre de Jesucristo. Salta arriba de él, le corta la cabeza, la pone debajo del brazo y marcha. Se va delante del rey y le dice, aquí traigo el resultado de mi fe. Lo hablé, que lo iba a vencer. Sostuve que lo iba a vencer y aquí te traigo el resultado. Y el cuerpo quedó en el lugar y lo comieron las aves del cielo. Fe guarda tu corazón de no desmayar, porque en medio de las situaciones extremas, la fe tiene que ser arriesgada. Arriésgate, arriésgate, arriésgate a creer, arriésgate a liberar la palabra, arriésgate a sostener tu declaración, arriésgate. La fe es una acción, la fe no es simplemente una expresión vocal, la fe es una decisión voluntaria que se manifiesta a través de decidir aferrarse a aquello invisible. Por eso Moisés se mantuvo como viendo al invisible. La fe se manifiesta a través de actos que nosotros nos fijamos y nosotros comenzamos a creer de que el poder de Dios está. Escuche, si nosotros estamos habitados por Cristo y nosotros habitamos en Cristo, nada hay imposible para Dios. Aquellas cosas que se ven, debemos aprender a hablarlas. Aquellas cosas que no se ven, debemos aprender a hablarlas. Por aquellas cosas que no vemos, debemos aprender a hablarlas para verlas. Dios es un Dios de milagros y quiere hacer milagros. Quiere usar tu vida. Quiere usar tu vida en salvación. Quiere usar tu vida en sanidades. Quiere usar tu vida en liberación. Él quiere usar tu vida, pero necesita que tú y yo hablemos. Necesita que tú y yo declaremos. Necesita que tú y yo estemos sosteniendo el poder de la palabra. Ponte de pie en esta tarde. Aleluya. Padre, gracias. Señor, gracias. Creemos por lo cual hablamos. Creemos por lo cual sostenemos la declaración. Creemos por lo cual vemos resultados en aquellas cosas que aún no han sido desatadas ni han sido manifestadas sobre nuestras vidas. Señor, aquel hombre cuando trajo a su hijo y Jesús le preguntó, ¿puedes creer? Toda la manifestación de los milagros y del obrar de Dios. Jesús termina diciendo, por tu fe ha sido hecho. Por tu fe, pero vete y no peques más. Por tu